muchísimas gracias por venir a acompañarnos, muchísimas gracias a la Biblioteca de Andalucía por acogernos. Quiero darle las gracias a Cheika Martínez, periodista, por hacer de maestra de ceremonias. Quiero darle las gracias a Antonio Arenas por venir a cubrir el evento. Tengo que también agradecerle a Manuel Lehmann, a Enrique Bumburi y a Pachi García Liz por su colaboración y arroparse a Gesualdo, especialmente Bumburi, que siempre está diciéndote que sea todo lo que le pide. Y quiero darle las gracias realmente a Gesualdo por la confianza, porque para mí es un motivo de alegría cuando le publica un autor y años después, cuando va a sacar su siguiente libro, me vuelve a buscar. Digo, no lo hice tan mal. Si quieres repetir, no lo hice tan mal. Y además creo que hemos trabajado mucho mejor que en el libro. Y era difícil, porque acá él estaba en Jaén y yo estaba en Atenas. Y hemos buscado huecos de donde no los teníamos, incluso a horarios despectivos, para hacer un trabajo de edición conjunta, sentarnos, leer en voz alta y puliendo, ¿no? Poema a poema con muchísimo cariño, bueno, que ese es mi trabajo, ¿no? Apoyar para sacar del autor, exprimirlo y sacar lo mejor de él. Y creo que has dado lo mejor de ti en este libro y creo que puedes estar muy orgulloso. Que sé que con el anterior tenías ahí cierto, porque muchas veces cuando un escritor pasa el tiempo y te relees, no estás tan contento con lo que había escrito. Creo que cuando pase un tiempo sí tendrás esa satisfacción. Lo sé. Así que enhorabuena, querido. Muchas gracias, querida. Es la primera presentación, espero, de muchas. Que ya en la preventa ha sido un exitazo. Y nada, y ahí estaré contigo de la mano acompañándote. Muchísimas gracias y que disfrutéis. Antes de que empecemos, ¿qué haré mi querido amigo Pepe? Bueno, ahora me toca a mí. Yo quiero dar las gracias por venir un día a esta hora, con este fresquito que está haciendo, pero sobre todo darle las gracias a mi amigo Jesús. Esta ya es la segunda vez que hace algo con sus libros para nuestra asociación. Y bueno, es un tema solidario, que además de ser artístico, se refleja en la solidaridad. Y bueno, para una asociación como la nuestra, que es muy pequeñita pero muy nerviosa, hace muchísimas cosas a nivel internacional y a nivel nacional. En fin, que le agradezco que tenga esa deferencia de aportar un dinerito, una gotita más, para que niños y personas mayores necesitadas de fuera y de dentro pues puedan tener un poquito de dignidad en su vida y que no vivan tan mal por donde nacen, ni cómo nacen, ni de qué color tienen la piel, sino que tengan esa vida que todos merecemos, que es un poco más. Y nada, que muchas gracias. ¿Vale? Y muchas gracias a vosotros. Como ha dicho Mariana, si repetimos por algo, si yo repito contigo por algo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este día en el que el escritor y poeta Gesualdo Jiménez de Cisneros vuelve a regalarnos lo que yo calificaría cita y cuidada obra no apta para tibios. Antes de entrar en el tema que hoy nos reúne, quería aprovechar para dar las gracias a los responsables de la Biblioteca de Andalucía por la cesión de este maravilloso espacio y, como no, a la editorial Esdrújula, en concreto a Mariana, por hacer posible esta obra de arte de la que ya pueden disfrutar. Y, como no, gracias a todos ustedes, no solo por el apoyo a su autor y a la cultura, sino porque con la exposición de Así Freddie Mercury baje del cielo estaréis apoyando a una causa benéfica, concretamente a la asociación José Guardia Necesidades Sin Fronteras, cuyos principales fines son los de asegurar y ampliar los derechos humanos y consolidar la paz, aumentando el papel de la sociedad civil y sus procesos de participación, así como favorecer la integración de diversos colectivos, especialmente la diversidad funcional y exclusión social. Gracias de antemano, insisto, por vuestra colaboración y a la asociación por ser ejemplo de compromiso social. Eso también es poesía y en mayúsculas. Y antes de adentrarnos en el último libro de Gesualdo, Así Freddie Mercury baje del cielo, y aunque muchos de ustedes ya lo conocen, permítanme que les presente a su autor. Es doctorando en Derecho y técnico de control interno. Si bien desde siempre ha estado vinculado a la música, escribiendo crónicas de conciertos, entrevistas y colaborando en diversos libros y medios digitales.
Su primera publicación llega en 2013 como coautor de Bunbury, en Crudo y al Natural, junto al fotógrafo Juan Pérez Fajardo y el periodista Carlos Vázquez. Un año después, publica su primer poemario, El desahucio, con prólogo del escritor Andrés Pascual. En 2016 aparece Apología del desastre, con prólogo nada más y nada menos que de Enrique Bunbury y epílogo de Ignacio Martín Lerma, seguido en 2018 de Rachas de amor desordenado, de Brújula Ediciones, prologado por Rodolfo Serrano y epílogo de María Libernau. Su obra poética, marcada por un tono urbano, directo y emocional, explora las grietas de la experiencia y mantiene un diálogo constante con la música. Esto en lo que respecta a esa necesaria semblanza de lo que ha sido su recorrido profesional y como escritor. Pero, ¿quién es realmente Gesualdo? Yo le diría que es un tío valiente, que no solo se atreve con las letras, sino que lo hace con la poesía. Un hombre generoso, que no se guarda nada, que se desnuda y que abre el pecho en canal para mostrarnos sus inquietudes, sus miedos, sus reflexiones más íntimas y sus emociones. Un hombre que no le teme al folio en blanco, que reta constantemente a quienes dicen que la poesía es aburrida o solo apta para expertos, que se muestra sin dobleces a través de su obra en una sociedad donde reina la apariencia y que es capaz de presentar nuestras fortalezas y debilidades como lo que son, parte imprescindible, si no la más importante, de aquello que nos diferencia en este planeta y que nos convierte en ser humanos. Concretamente, la experiencia vital sin paños calientes. Y eso, queridos míos, es un auténtico regalo. Y ahora sí, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Si te parece, empezamos por el principio, porque Así frégueme por y baje del cielo no es un título discreto, ¿no? Coméntanos un poco de dónde surge y qué representa para ti. Bueno, ¿dónde surge? Este poemario no se iba a llamar Así frégueme por y baje del cielo. Se iba a llamar Lo que realmente importa. Pero yo creo que todos los que creamos, los que escribimos, yo creo que tenemos que estar un poco atentos a las señales del cielo, ¿no? Y en una conversación ocasional que tuve con una amiga, pues para decirme que no volvería atrás, que no volvería a repetir lo mismo, que no volvería a cometer el mismo error, dijo esta frase de no volvería por allí, así frégueme por y baje del cielo. Y me resultó encantadora la frase. Ella que vive en Sevilla, no sé si era una expresión del acervo popular sevillano, no lo sé, pero se la compré. Se la compré porque lo que realmente importa es verdad que reflejaba o sí le daba sentido a parte del libro, pero no a todo. Y yo creo que Así frégueme por y baje del cielo, creo que es un modo de situar al lector frente a lo que se va a encontrar. No habla de Freddie Mercury, no habla de Queen, me lo han preguntado. No, es una metáfora, ¿no? De ese hecho extraordinario que muchas veces estamos esperando que suceda en nuestra vida mientras nos quedamos pasivos sin actuar, sin decidir, ¿no? Y este libro habla de eso, de tomar decisiones, ¿no? A pesar de que nos equivoquemos, ¿no? Eso es un poco lo que representa el título. Y bueno, después que es verdad que cuando nosotros vamos a comprar un libro en una librería, yo siempre lo he dicho, salvo que vaya ya con una reseña, con una crítica, que me haya preocupado por saber de quién es el libro, lo que encontramos es esto. Entonces, si alguien llega a una librería y ve esto, yo creo que le puede llamar la atención, lo va a llamar, ¿no? Lo puede ojear, lo puede comprar, ¿no? Ahí está un poco el sentido de la portada, del título. ¿Hubo un momento concreto en el que tú sentiste que este poemario empezaba a tomar forma? No, porque no estaba planificado, no estaba en el camino. Este poemario es una absoluta casualidad que se haya publicado. Mariana lo ha dicho, la última vez que publicamos fue en el año 2018, que publiqué Rachas de amor desordenado. Tiene razón en que me quedé insatisfecho con ese poemario, y no tanto cuando pasó el tiempo, sino casi a la salida. Me costó defender ese libro, ¿no? Sé que tiene cosas buenas, pero no sé, la exigencia, ¿no? Y me quedé con esa espinita, y desde entonces empecé a escribir, pero empecé a escribir desde la intimidad, por placer de escribir, ¿no? Que es lo que he hecho siempre, y sin ánimo de publicar ninguno. De hecho, hay aquí un poema que se llama El aguacero y la tormenta. Y los primeros versos dicen: maté al poeta para que subsistiera el hombre. O sea, esa fue la decisión. O
sea, dejé de pensar en publicar para dedicarme un poco a vivir también, porque esto requiere tiene mucha exigencia en cuanto a... Son 4 meses de trabajo, 5 meses de trabajo de edición los que hemos hecho, hacer la promoción, venderlo, presentarlo, en fin, requiere mucha energía, ¿no? Bueno, no hay nada planificado en esto. Sí es verdad que llega un momento a principios de año, así como por el mes de febrero, en el que las redes sociales tienen estas cosas que te recuerdan. Hace 7 años publicó usted esto. Y me saltó un poema que yo había escrito y que no recordaba haber escrito. O sea, me resultó curioso y me gustó mucho ese poema. Y dije, ¿qué tengo yo por ahí? Que no sé qué tengo. Y es verdad que yo casi siempre escribo en la aplicación de notas del teléfono, tengo alguna carpetilla en el ordenador, lo que comparto en redes, que muchas veces comparto sobre la marcha. Y me planteé, bueno, voy a recopilar, al encontrar ese poema me planteé recopilar lo que tenía por ahí. Y cuando vi el conjunto de poemas que había ahí, creí que había algo interesante, que tenían un hilo conductor conjunto casi, y que había una narrativa que era interesante y algo interesante de contar, ¿no? Y me lancé a recopilar esos poemas, no todos, hice una selección y se lo envié a Mariana, a mi editora, y se lo envié a Enrique Bunbury. Eso Enrique está aquí en este libro, ¿no? Y la respuesta de los dos fue lo que me animó a decir, bueno, pues vamos a intentar luchar para publicar esto, si merece la pena. Y por eso está aquí este libro. O sea, no hay nada planificado realmente en este libro. Este libro es un milagro. Hablabas del hilo conductor. Si tuvieras que resumir ese hilo conductor, ¿cuál sería? Este libro habla de la caída, de la redención y de la reconstrucción personal, ¿no? Yo siempre he escrito por lo menos con el objetivo de la universalidad, siempre lo he dicho, siempre he tenido aspiración a canción, ¿no? Cuando he hecho poesía, y siempre me han llamado esas grandes canciones que son súper universales, ¿no? En las que todos nos reconocemos, ¿no? Y creo que la poesía tiene que ser un poco eso. Pues este libro habla de eso, habla de las caídas que todos tenemos en nuestra vida, de las dificultades que pasamos, de los trances tan jodidos que pasamos, de la oscuridad en la que nos encontramos muchas veces, de la búsqueda de un rayito de luz que nos dé un motivo para seguir adelante. Y bueno, y después también hay una parte de reflexión, de decisión, hay un papel central del amor propio que creo que debe ser fundamental en nuestra vida, y la necesidad de no ser pasivo ante lo que nos ocurre, ¿no? Y ser activo, tomar decisiones a pesar de equivocarnos o no equivocarnos, y reconstruirnos. Y bueno, darnos nuevas oportunidades, porque yo creo que la vida que tenemos no es una vida, son muchas vidas dentro de una vida. Tus poemas tienen un tono muy directo, urbano, incluso conversacional. ¿Fue una decisión estética o algo que surge solo? Bueno, pues yo creo que por un lado es algo natural, ¿no? Yo creo que cada quien escribe tiene su propia voz o su propio lenguaje, ¿no? Por un lado es natural, pero también hay algo buscado, ¿no? Si este libro no fuera distinto a todo lo que he hecho, no tendría sentido publicarlo. Yo creo que hay que ir a un escalón más. Bueno, creo que tiene que conjugarse un poco el nivel estético de un poemario y también la accesibilidad. Yo lucho mucho porque la poesía sea accesible. Creo que ya han venido otros antes a hacerlo, eso sí que es cierto. Y a acercar la poesía. A mí cuando me dicen, pero lo que has publicado es poesía, yo denoto miedo ante la poesía. Y quiero quitar, o por lo menos mi objetivo, que será pequeñito con este libro, pero es quitar eso, hacer libros accesibles. Ese entorno urbano del que habla, creo que precisamente es esa búsqueda de la proximidad al lector, ¿no? Nuestro entorno en el que vivimos, cuando nos suceden esas cosas jodidas de las que hablaban, eso sucede en nuestra ciudad, sucede en nuestras calles, bueno, pues todo eso está ahí, algo que es común para todos, que es un lenguaje entendible para todos, y es un escenario que he querido dibujar de fondo para lo que está contando la voz poética del libro, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Es decir, que reescribes mucho, te quedas con esa primera emoción. Bueno, ahí lo que ha dicho Mariana hace un rato. Yo creo que este libro tiene mucho trabajo de reescritura y yo se lo agradezco en el alma. De hecho,
Cuando ella me puso el contrato de edición, me lo pasó por mail y me dijo, léetelo, mira las condiciones, si te gustan, si no te gustan, y digo, mira Mariana, yo no voy a discutir un mínimo porcentaje que haya en ese contrato, si me han dado un 10, si me da un 15, es que jamás he escrito por eso. Lo que sí quiero es que este libro tenga un trabajo de edición serio. Y creo que lo ha tenido. Hemos tenido ahí, pues eso, 4 meses. Yo creo que empezamos el proceso en abril. Ella estaba en Atenas, yo estaba en Linares. Estábamos con un proceso complicado familiar, donde era difícil encontrar huecos. Ella ni te cuento, porque lleva muchos escritores. Pero buscamos los huecos y hacíamos casi reuniones semanales. Y creo que ha sido un acierto. Yo creo que todos los que escribimos necesitamos a alguien externo que nos pegue caña, que nos diga, por aquí no, esto sobra, esta imagen es muy manida. Bueno, si cogiéramos este libro, si yo dejara el primer borrador de este libro y lo que es el resultado final, se ve clarísimamente cuál es el trabajo. Entonces, bueno, sí que ha habido muchísima reescritura y me alegro infinito de que haya habido esa reescritura y estoy de verdad muy contento y muy feliz y muy convencido para defender esta criatura. Ahora sí. Pues siguiendo con la editorial, ¿cómo fue ese encuentro, ¿no?, con el Brújula Ediciones y qué papel jugó la editorial en el proceso final? Bueno, creo que te he respondido un poco lo anterior, pero bueno, si tuviera que añadir algo, creo que ahora mismo en el panorama editorial que tenemos hay mucha editorial que no es editorial, que son casi que imprentas, ¿no?, donde no hay un filtro previo de lo que se manda, no hay ese trabajo de edición, es casi imprimir libros. Entonces, bueno, creo que si he repetido con el Brújula es por eso, primero por la calidad del trabajo que hacen, por el acompañamiento que hacen en esta edición y porque es alguien que escucha. Yo creo que ha respetado la voz que yo he puesto en este libro, creo que le ha sumado y que lo que ha buscado es la coherencia del conjunto y creo que eso se refleja en el libro perfectamente. Una de las grandes sorpresas del proyecto son las colaboraciones con Enrique Bunbury, con Pachi García Alice, con Emanuel Deman. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, en eso antes de contarte, porque claro, habría que poner un poquillo en contexto a lo mejor a la gente, ¿no? El libro trae un código QR, de estos modernos, que leemos con la aplicación, y una contraseña con la que se pueden descargar 5 poemas musicados del libro, ¿no? Yo en el mes de julio, cuando terminamos ya el trabajo de edición, había 5 poemas que a mí especialmente me gustaban de este libro y la verdad que he tenido la suerte en los anteriores trabajos de que grupos, cantantes hayan cogido poemas míos, los hayan adaptado y los han llevado a canciones. Yo creo que es de las cosas más bonitas que me ha pasado escribiendo, ¿no? Pero en esta ocasión dije, lo voy a hacer yo. Quiero tener el control del proceso y del resultado, ¿no? Y bueno, pues eché mano de mi amigo baezano Pachi García Alice, que es un productor de los mejores que hay en España, que lleva 30 años en la música, y bueno, pues le lancé la caña como él lo ha hecho con todos los colaboradores que hay aquí, y bueno, pues la verdad que he tenido la suerte de que me dijera que sí. ¿Por qué tengo estos colaboradores? Yo siempre que sumo colaboradores a un proyecto, lo hago sobre 2 premisas, y lo he hecho en los anteriores libros. Primero, la admiración que le tengo a esa persona por lo que hace, que en el caso de las 3 personas que hay aquí la tengo, y además que haya una relación de amistad más profunda, más continuada, más sostenida en el tiempo o menos, pero está ahí. Bueno, pues le propuse a Pachi, le dejé botando la pelota para que cogiera esos 5 poemas y plantearla, musicalizarlos, y la verdad que mostró entusiasmo desde el primer momento, me dijo que sí. Como buenos artistas se nos fue un poco la cabeza y la idea inicial es que fuera bastante más experimental de lo que realmente ha sido al final, pero creo que el trabajo es sobresaliente. Yo creo que Pachi es un productor de mucha calidad, ¿no? Y yo creo que el trabajo que ha hecho es sobresaliente. Y bueno, Enrique es que me lo puso muy fácil. Enrique también, como te he dicho antes, le dije, vamos, le pasé aquel primer borrador del poemario y me contestó como al mes. Habíamos hablado de otras cosas entre medias, pero allí se había quedado el poemario por ahí olvidado, que bueno, pues no lo habrá leído.
Y en un postdata de un mes después me dice, por cierto, leí tu poemario y me ha encantado. Dice, hay un poema que especialmente le tengo mucho cariño y me encanta, que se llama Advent. Y entonces, bueno, dije, esta es la mía. Cuando decidí que musicábamos los poemas, pues inmediatamente le escribí a Enrique y le dije, ¿recuerdas que me dijiste que te encantaba de Luz? Tenemos la base musical, te la paso. Si le pones voz, pues encantado de la vida. Y bueno, al final de agosto tuvimos la suerte de tener esas 2 líneas de voz que ha puesto, que creo que lo ha hecho con un respeto absoluto y llevándolo a otra dimensión. Bueno, pues encantado de la vida, no puedo decir otra cosa que tener a gente tan talentosa, ¿no?, en este proyecto. Yo creo que lo hacen crecer exponencialmente. Siguiendo con la grabación de esas piezas, ¿realmente qué es lo que quieres conseguir con ello? Con los poemas musicados, pues siempre lo que he intentado es que la poesía, lo mismo que digo acercar la poesía a través de un lenguaje un poco más accesible, o de una poesía más accesible, el llevarlo a canción es hacerlo accesible. Hace 5 meses salió una canción de Leiva con Robe que todo el mundo está encantado y que tiene un nivel poético bonito, y eso es poesía, aunque sea musicada, ¿no? Bueno, puede llevarla a otro ámbito y que la poesía hable con otra arte, ¿no? Cuando tuvimos la suerte, aquí está María, que el niño de las pinturas hiciera un cuadro con un poema mío que se llamaba Déjà Vu, ¿te acuerdas? Bueno, pues que hable la poesía y la pintura, que hable la poesía y la música. El otro día tuve la suerte también de que una amiga mía que hace joyería ha hecho unos pendientes inspirados en este libro que se llaman Corazones Cosidos. O sea, qué maravilla, pues poesía y joyería. O sea, yo creo que todas las artes, si se hablan entre ellas, suman, hacen crecer el resultado. No tiene límite la poesía. Bueno, yo creo que no. El prólogo corre a cargo de Emmanuel Lema, que es un músico que lleva sus composiciones a un alto nivel interpretativo y poético, que aporta su mirada al libro. Bueno, Emmanuel, para poner también en contexto, Emmanuel yo lo descubrí en el año 2014 en la primera edición de La Voz. Ahora ya que está tan manida y tal, pero en aquella edición salió un tipo allí con los pelos y las gafas de colores y que interpretaba de una manera, era personalísima, ¿no? Y después lo he seguido en el tiempo en los trabajos que ha hecho y si escucha la música de Emmanuel Lema, tiene ese nivel poético en los textos que es alucinante, vamos, yo se lo digo muchas veces, Antonio Vega y muy poquitos más, y él roza. Ha sacado ahora un EP que se llama La Letra Pequeña, que es una maravilla a nivel de textos, ¿no? Pues Emmanuel yo creo que aporta eso, le aporta a la entrada a este pórtico que me ha hecho con el prólogo, lo eleva poéticamente, sitúa perfectamente al lector ante lo que va a encontrar y bueno, yo creo que tiene la cualidad de saber entender lo invisible. Sí, es complicado. Yo con él le dejé, porque esto también surge de la pura casualidad. Fue a grabar un disco, precisamente con Pachi García, a Baeza. Y me escribió y me dijo, voy a grabar este fin de semana en Baeza, pásate por el estudio el domingo. Yo, que soy muy prudente, le digo, vale, me paso por el estudio, pero a última hora, que no quiero molestar. No, tú vente cuando quieras, tal. No, mira que hay una exposición, me interesaba una exposición que había en el Renacear, allí en Baeza, y me fui a la exposición y a la 1:15 de la tarde por ahí me presenté en el estudio sabiendo que ya estaban terminando y me dieron las buenas tardes y me dijeron, pasa que vas a grabar unos coros. Y me metí a grabar unos coros en una canción, que fue un regalazo increíble de ese último EP. Y bueno, pues cuando terminamos, salimos, nos fuimos paseando por la plaza esa del Pópulo de Baeza, por los soportales, para irnos a comer. Y entonces le conté el proyecto del poemario. Y bueno, me dijo que sí también, sé que yo tengo la verdad mucha suerte, de todas las primeras opciones me dijeron que sí. Y se lo mandé. Y con poco que hemos hablado sobre el libro, él ha entendido perfectamente, él tiene un recorrido vital que yo conozco, que no puedo compartir aquí, pero que ha sido de dureza, de dificultades, y él entendió perfectamente de qué iba esto. Con poquito ya sabía de qué iba esto. Y yo creo que cuando leí el prólogo, perfectamente, bueno, el nivel poético que tiene y lo bien que sitúa el lector frente a lo que se va a encontrar. ¿Cómo define la estructura del poema? Bueno, la estructura. Bueno, esa es una decisión casi que tomamos al final del proceso de edición, pero por una sencilla razón, porque, bueno, de ese conjunto de poemas que te cuento que había al principio, que recopilé, que empezamos a trabajar,
claro, en ese proceso de reescritura hubo también altas y hubo bajas. De hecho, hay un poema que se llama Si Freddie Mercury baja en el cielo. Claro, si me regalan el título, ¿qué es menos que hacerle un poema? Entonces, ese lo tuve que escribir. De hecho, es uno de los que están musicados y que lo vamos a escuchar después. Bueno, cuando vimos el resultado final, la colección final con la que nos quedamos, yo siempre he escrito la poesía. Yo me he encontrado con libros de poesía que son pues, un conjunto de poemas, pero que me están contando cosas distintas, que pueden igual hablarse algunos entre sí. Pero no sé si es que tengo la ganas de escribir novela, que yo tengo mucha ganas de escribir novela. Que yo sí, espero que sí. Necesito que haya un hilo argumental, una narrativa dentro de la poesía. Y entonces, aprovechando esa narrativa de lo que quería contar y lo que vi ya en aquella primera selección de poemas, pues hicimos la estructura del poemario. Primero hay una prosa poética que se llama Fue un milagro, que es la única prosa poética que hay en el libro, y que lo que quiere situar emocionalmente en un momento emocional determinado al lector para hacer el recorrido siguiente. Después esa primera parte de lo que hablaba de la caída, de los errores, de las malas decisiones, de la oscuridad. Una segunda parte que es la de la recuperación, la reflexión, la decisión, ¿no? Y una última parte que es la reconstrucción, el encaminarse. Y hay una parte de reordenar preferencias en la vida, ¿no? Yo creo que llega a una determinada edad, yo ya voy estando en una edad madurilla y hay que hacer un replanteamiento de qué es lo importante en la vida, por eso se llama lo que realmente importa. Y reflejaba esa parte. Ese es el libro. Acabamos con la esperanza siempre. Sí, siempre. ¿Qué te gustaría que encontraran los lectores al abrir el libro? Bueno, ahí me voy a poner la gafa, si las tengo por aquí. Porque hay una cosa que dice Emmanuel, bueno, hace una cita de Borges, ¿no? Que creo que, por eso decía que sitúa muy bien al lector. Y esta cita que dice Borges: yo escribo para mí, para mis amigos y para mitigar el transcurso del tiempo, pero sé que un poema solo existe plenamente en el otro. Pues eso es lo que puedo esperar yo de esto. Que alguien cuando lea un poema no piense que lo he escrito yo, o que lo he pasado yo, o que lo he sentido yo, porque hay cosas que pueden ser ficción, pueden ser reales, no reales, que lo haga suyo. Yo creo que ese es el fin de la poesía. Decía Enrique en el prólogo que me hizo de Apología del Desastre, hablaba de la poesía sanadora. Pues que tenga ese efecto, que pueda ser sanador. El verse reflejado, que haya un espejo en el que reflejarse y decir, por aquí han pasado otros. No sentirse solo en aquello que sentimos, en la emoción que sentimos. ¿Qué papel crees que juega la poesía hoy, en un mundo tan acelerado, tan ruidoso? ¿Está la poesía pasada de moda, Jesús? No. Yo creo que pasada de moda no va a estar nunca. Sigue siendo, creo que la hermana pobre de la literatura, desgraciadamente, pero yo creo que la poesía va a estar ahí siempre. Bueno, creo que la poesía lo que nos puede aportar en estos momentos, en esta vida que tenemos de tal velocidad, yo creo que es pausa. Es decir, leer un poema o ponerse con un poemario, con un libro, creo que nos da pausa, ¿no? Fundamentalmente eso. Yo creo que hablábamos un día, y hablábamos tú y yo, y decía, para mí la poesía es como el momento en que decides ir al parque a dar de comer a los patos. Es el momento tuyo con el pato. Pues este es el momento tuyo contigo mismo. Yo creo que la poesía es eso. Eso es oro. Es eso. Los tiempos que corren, eso es oro. Bueno, la preventa del libro ha arrasado en solo 10 días. Cuéntame, ¿qué ha supuesto esto para ti? Bueno, pues una alegría, la verdad que igual publico, la verdad que publico hay algo que decir, como te dije, por el placer de escribir, evidentemente. Bueno, publicar yo creo que es una acto de valentía fundamentalmente. No sé qué decirte de eso, la verdad, no. Es que lo has agotado en 10 días, la preventa. Sí, pero creo que esto no se puede convertir en una cifra. Te puedo decir que estoy súper contento. ¿Lo esperabas? Que yo en mente diría, no, ni mucho menos. Yo mi último poemario del año 2018. Yo cuando decidí publicar este libro, lo primero que pensé es, ¿habrá alguien ahí? Son 7 años. Hoy veo a Paco Valle y me da una alegría inmensa. Veo a mucha gente que está aquí,
y siguen estando ahí. Ha habido tanta gente que en la preventa ha comprado, gente que ha comprado en Sociología, gente que tiene los 4 libros en Nueva York. No sé, me hicieron una presentación, una chica dominicana hizo una presentación que hace ramos y cosas de esas, y me hizo una presentación de República Dominicana. Eso para mí es el éxito. Los números también, la editora va a estar muy contenta porque va a ir bien el libro, yo estoy muy contento porque va bien el libro, pero bueno, es algo relativo. Hombre, me alegro porque después de 7 años que suceda esto, pues yo creo que es casi un milagro. ¿Qué tienes preparado para la promoción o la presentación del libro? Bueno, tengo otra presentación ahora mismo en Linares. El día 28 tengo hablado algo para Murcia, para Zaragoza, para Madrid y bueno, con la feria del libro que haga con la editora. Y bueno, hay algo también planeado sobre los poemas musicados, una vez que transcurra la promoción del libro, que tenemos intención de hacer un EP y posiblemente hacer alguna cosita más que vaya inédita en ese EP. Si tuvieras que resumir todo lo que este libro significa para ti en una sola frase, con todo lo que habla. Bueno, a ver. en una frase, no en una palabra, una frase. Pero primero en una frase. Una poca. Bueno, que la vida es para los valientes. Que la vida es para los valientes, que dificultades pasamos todos en la vida. Y que hay que tener ese motivo por el que seguir adelante. Yo tengo uno de los poemas que es La diáspora de la alegría, que lo escribí con un amigo que se marchó indebidamente. Y termina con ese verso que dice eso, suplicar por un solo motivo por el que seguir adelante. A mí, que haya gente que no encuentre un motivo para seguir adelante, eso me rompió. Entonces creo que hay que ser valiente en la vida y hay que afrontar los problemas como nos vienen, mejor, peor, pero afrontarlo. Yo creo que valentía, diría una palabra, valentía, para la vida. Bueno, llegado a este punto, no sé, porque no quiero monopolizar tampoco la entrevista. ¿Alguien quiere preguntar, aprovechar el lujo de tener hoy aquí al escritor para hacer alguna pregunta? ¿Estamos en familia? Vaya se ríe, como si estuviera en clase. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Un lujo, hay que aprovecharlo. ¿No? Bueno, pues seguimos. Pues ahora es verdad que no se me ocurre tampoco mejor broche de oro que el de poder escuchar pues 3 de los 5 poemas musicados que se pueden descargar con este libro. ¿Le apetece? Sí. Ahora sí. Vamos a empezar por el primero, que es La libertad de decidir con la colaboración de alguien. Estos versos hablan del silencio que pesa más que las palabras, de ese vértigo que sentimos cuando estamos a punto de decir lo que nos quema por dentro. La libertad de decir es un salto al vacío, el riesgo de pronunciar lo que tantas veces callamos, aunque solo sea en la fragilidad de un te quiero inacabado. Estuve al borde de intentarme
Pues continuamos, ¿no?, con Haz de Luz, con la colaboración de Enrique Bumburi. Este poema es un viaje hacia adentro. Habla de esos lugares en los que convivimos con la penumbra, con la sensación de estar atrapados en habitaciones que ya no nos pertenecen. Pero incluso en ese escenario de sombra aparece siempre un resquicio, un destello que insiste en atravesar la oscuridad. Malvivo, entre páginas ocres y amigos invisibles, entre una niebla densa y un océano de lágrimas, en una playa infinita que sobrevuela mi cabeza y un cielo de palabras donde rompe la corriente. Bajo la luz indirecta de un sofá hundido. Bajo la luz indirecta de un sofá hundido. Sobre una maraña de sueños, atrapados en una tela de araña que cubre un viejo aparador. En la atalaya que se alza entre el palacio de invierno y el barrio chino, frente al recuerdo inconcreto de tu faz y una haz de luz que se abre paso desesperadamente entre la penumbra. Y para terminar, así Freddie Mercury, Baje del cielo. Que la canto yo. Después de estos dos, después de Alice y de Enrique, tengo yo las narices de ponerme a cantar. Pero bueno, es un gusto que me he dado. Algo ya que tachado de la lista. Habla de la caída y de la repetición de errores, de esos domingos grises que parecen interminables, pero también de la decisión firme de no volver al mismo lugar. Así Freddie Mercury, Baje del cielo es la declaración de que incluso con toda la nostalgia encima, esta vez no se regresa, se avanza. Olvida caer al abismo de los domingos grises
Y que esto lo tenemos que explorar, que aquí estamos perdiendo dinero. Bueno, estos poemas que acaban de escuchar son una muestra del recorrido que propone el libro, de la penumbra a la luz, de la caída al movimiento, de la rutina al cambio. Porque en el fondo, vivir y escribir es también eso. Aprender a no volver al mismo sitio, aunque la tentación siempre esté ahí. Incluso si un día Freddie Mercury bajase. Así que muchas gracias a todos y ahora pueden pasar con sus libros para que se los firmen. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.